hablamos con Lluís Salart, experto en sostenibilidad, gestión del cambio e impacto social. Con él abordaremos el qué, el por qué, el para qué y el quién de la sostenibilidad en la integración de la cultura organizacional. Si te preocupa cuál es el impacto de tu organización en el entorno, o el bienestar de tu equipo, o incluso si te preguntas cuál es la esencia de tu legado, te invito a ampliar la mirada y a integrar la sostenibilidad en tu liderazgo. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con personas fuera de lo común. Bien, Lluís, bienvenido. Ya estamos aquí contigo. Vamos a hablar de un tema que hasta ahora no habíamos tocado en Inusuales, pero que realmente tiene que ver mucho con liderazgo, con desarrollo, con legado y con propósito. Bienvenido al podcast Inusuales, Lluís. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Hoy hablaremos de sostenibilidad, pero antes de entrar en materia, te pido que, como todos, por favor, te presentes más desde el ser que desde el hacer. Es complicado porque solemos hacerlo todos desde el hacer y no desde el ser, pero me parece un ejercicio muy interesante. Creo que soy una persona inquieta y me gusta usar la palabra iluso porque me gusta creer en un mundo posible. De hecho, por eso me dedico a lo que me dedico, pero sería hacer y no está bien ahora. Me gusta pensar en un futuro posible y un presente mejor. Digo futuro posible porque hay un discurso muy catastrofista, en parte cierto, ¿no? Pero que si no cambiamos nuestra manera de ser como personas, cómo nos relacionamos entre personas, con el mundo, con los animales, con el entorno, con cómo vivimos el día a día, sí que vamos mal. Y yo soy iluso en el sentido que creo en ese futuro posible por mí, por mi hijo, por nuestros hijos, ¿no? Por ese mundo que tiene que sobreexistir y por el planeta mismo, que también se merece que una especie como la humana no lo extinga. Y lo vivo, pero me largo un poco, y lo vivo como muy profesionalmente, lo vivo como también como escritor, lo vivo en todas las facetas de mi vida, me gusta vivirlo todo desde ese enfoque de lo posible. Yo tengo que decir que Lluís y yo nos conocemos personalmente, compartimos una pasión común que es nuestros hijos. Exacto. Y tengo que decir que yo sí tendría que definirte, te definiría como una persona con muchas inquietudes. Sí. Y muy creativo Uh-huh. y altamente comprometido. Sí. Así que esto se va a ver a lo largo de la entrevista, seguro, por eso lo quería comentar, porque vamos a hablar de sostenibilidad y Sí. esto está integrado en ti, básicamente. O sea, Uh-huh. es parte también de tu ser y de tu hacer. Si te parece, Lluís, vamos a empezar por lo más básico para quienes estén llegando en este tema. Uh-huh. ¿Qué es la sostenibilidad? La pregunta es difícil. La sostenibilidad, es que es cierto, la sostenibilidad porque lo vinculamos rápidamente al medio ambiente, ¿no? Exacto. Pero está muy bien que lo vinculemos ahí. Hoy en día la sostenibilidad también tiene otra acepción que viene más de la empresa, que es la sostenibilidad económica, o sea, que una empresa sobreviva a lo largo del tiempo. Llevémoslo más lejos, que nuestro mundo sobreviva a lo largo del tiempo. Que las personas, que haya recursos para que nuestros hijos, nuestros nietos, quien tiene que venir, pueda sobrevivir en el planeta, que haya agua, que haya aire, que haya recursos para hacerlo. Y que las empresas, y porque yo trabajo también para organizaciones sociales, pero mucho para empresas, que las empresas sobrevivan, que crezcan y sean factores de cambio, que hagan esto posible. De hecho, es cierto que el capitalismo muy intenso, el imperialismo, o sea, esas tendencias que han sido mucho del siglo, desde el 17 en adelante, ¿no? 18 en adelante, han sido muy agotadoras de los recursos y incluido las personas, explotación de personas, esclavitud, esas jornadas laborales de 20 horas, todo eso, que lo transformemos, cambiemos la manera de ser personas, de ser empresas, para trabajemos, para estar todos mejor y que el futuro sobreviva, que nuestros hijos y nuestras nietas tengan recursos para seguir viviendo en ese planeta. Que el futuro no sean las películas apocalípticas donde no hay agua, donde no hay nada, donde la gente se pelea por un pan seco, o que sea un futuro más posibilista como esa ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que es la de un futuro bonito posible, donde la humanidad se lleva bien y explora el espacio para, bueno, en plan buen rollo, ¿no? Ese futuro posible. La sostenibilidad se trata de eso, de crear ese futuro posible. Lluís, hace, no sé, quizás una década,
hablas de sostenibilidad asociada al medio ambiente, que actualmente no es así, porque hará 10 años o más hablábamos de responsabilidad social, más enfocado a la parte, pues eso, de la comunidad, del entorno, ¿no? De formar parte del bienestar de la comunidad, y sostenibilidad llegó como un poco más tarde asociado al medio ambiente. Sí. Hoy en día hay diferencias, es lo mismo, tienen puntos en común, para manejar términos. Sí, venían en paralelo, trabajando aparte y ahora se han fusionado. El concepto de hoy, yo vengo de hecho de la rama de la responsabilidad social. Yo vengo de trabajar para organizaciones sociales, para trabajar para empresas, para hacer temas de gobernanza, sus reportes, hablar de sus reportes, también la gestión interna de equipos, de todo. Yo vengo de esa parte más social y de gobernanza, y es cierto, la tendencia actual es fusionarlo con el entorno, con el medio ambiente. Ahora hablamos de sostenibilidad ASG, que es ambiental, social y de gobernanza, o ESG en inglés, que es Environmental, Social y Government, lo que sea. Mi inglés no es muy fluido, perdón. Y esa es tendencia a unificarlo todo. De hecho, todas las tendencias actuales es de estar unido, los estándares lo están uniendo todo, la normativa europea, por ejemplo, de reporting, que ahora muchas empresas puede que les suene la normativa CRSD, que es una normativa de reporting europeo que muchas empresas están obligadas a hacer, que tienen que hablar de sus políticas de gobernanza, de sus políticas sociales, de equipo, de gestión ambiental. Ahora todo va junto. Y sí que antes íbamos por separado y ahora todos vamos juntos. De hecho, los que venimos de la responsabilidad social estamos estudiando más medio ambiente, huella de carbono, yo lo que estoy estudiando yo ahora mismo, Sí. y los que vienen de la parte más de sostenibilidad ambiental se están metiendo al otro lado, que ya es lo que tiene, ¿no? Porque al final hablamos de esta globalidad de la empresa, ¿no? No podemos, Claro, por un lado, ser una claro. empresa, no Es sé, que mucho, quizás perdón. antes estaba todo como más enfocado a prácticas, ¿no? A acciones puntuales de, bueno, integrar talento diverso, ¿no? De quizás, pues, colaborar puntualmente con una acción en una ONG, ¿no? Y ahora es como un paquete, es integrar realmente esta intención dentro de la cultura organizacional. No que sean Exacto. acciones puntuales, sino que sea algo realmente integrado. En este sentido, Luis, sé que cada organización es diferente, que tiene sus propias realidades y sus propias dificultades, pero ¿habría un enfoque estratégico para que la sostenibilidad forme parte del ADN de la cultura organizacional? Es muy complicado porque al final diré un tópico, eso de lo importante y lo urgente, que lo urgente se me pasa delante de lo importante. Al final las empresas tienen que vender, producir, gestionar equipos, contratar, tengo ese trabajador de baja y tengo que no sé qué. O sea, ese día a día que nos impide que implementar esas estrategias de sostenibilidad que son complejas, que son a largo plazo y que implican cambios muy importantes. Como dices, ninguna empresa parte de cero. Ahora vamos a hacer un poco el proceso, ¿no? Todas hacen algo, todas procuran reducir, ni que sea una oficina, vamos a reducir el consumo de agua, vamos a promover el transporte público o hacer videoconferencias en vez de... Eso es un aprendizaje de la pandemia, o sea, antes todos cogíamos trenes, aviones para ir a hacer de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona, y ahora hacemos videoconferencias. Y ese que es un ahorro económico, o sea, que promueve la sostenibilidad económica de la empresa, también promueve la sostenibilidad ambiental porque estamos produciendo menos contaminación, también la social de la gestión de los equipos. O sea, la gente puede conciliar mejor. Irse a Madrid que era levantarse a las 5 para pillar una ave a las 6 y ya no ves a los niños hasta el día siguiente casi. Ahora puedo hacer lo mismo, ¿no? Como decía, todas las empresas ya están haciendo cosillas, así un poco desestructuradas. Es una cosa que cuando entramos decimos, no, ya hacéis cosas, vamos a identificar lo que hacéis, vamos a ver qué estamos haciendo, qué políticas tenemos en todos los aspectos de la ESG. Y luego vamos a intentar organizarlo un poco. Luego, si quieres, entramos un poco más en los problemas que tenemos, pero vamos un poco primero a las fases, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos, vamos a organizarlo, pues ya tenemos, o sea, vamos a marcarnos unos objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho trabajar los quick growth, o sea, empezamos a hacer cosas que tengan un impacto inmediato, porque
hacer un plan ambiental a 5 años es muy largo, pero si mañana ya podemos empezar a cambiar las botellas de plástico, que muchas oficinas aún hay, por grifos de agua filtrada, lo que sea, eso es relativamente fácil de hacer. O vamos a intentar hacer un plan de conciliación relativamente fácil para flexibilizar entradas y salidas, o vamos a hablar claramente, hace falta que los 5 días de la semana esté todo el mundo a la oficina, vamos a ver si podemos flexibilizar un poco. O sea, ¿no? Son cosas muy pequeñitas que son muy visibles y ya te empiezan a Claro. empezar a cambiar. Luego eso ya lo organizas en un plan estratégico de sostenibilidad, donde te marques esos objetivos a corto, medio y largo plazo, vas implementando y luego ya a las empresas mucho más avanzadas ya trabajamos a modelos de negocio de impacto, o sea, que se llama que todo su impacto sea positivo, o sea, que no estén haciendo nada negativo. O sea, primero es, aunque pueda ser, hay cosas que son legales, pero que son negativas. O sea, hay tipos de áreas de negocio que el uso del agua, por ejemplo, en determinados aspectos, o la contaminación, o sea, hay cosas que son legales, pero podemos no hacerlas. O sea, y luego ya trabajamos la idea de empresas con propósito, más allá de eso, del legado que quieren dejar como empresas. O sea, ¿cuál es el Ujú. impacto más allá de mi actividad económica que yo quiero generar en el mundo? Claro. Y eso es un proceso como muy largo, pero se empieza haciendo, dando pasitos y pasitos con impacto todos. O sea, y vamos haciendo, vamos haciendo. Además es muy interesante porque, claro, has dicho dos cosas para que nos esté viendo y diga, bueno, es que queremos empezar a hacer algo, ¿no? Entonces, lo Ujú, primero sería como identificar qué estamos haciendo ya ujú, y luego intentar como organizarlo y consolidarlo en el tiempo. Esto como para empezar y luego exacto. poder ir creciendo. Luis, mucha gente que nos esté viendo dirá, ya, pero es que esto conlleva mucha inversión de tiempo, inversión económica, porque acá me estás pidiendo entonces, yo Ujú, qué sé, pues un responsable, un comité de sostenibilidad, etcétera. sí, Antes de empezar con bloqueos mentales y creencias limitantes, sí. yo es que lo veo muy claro porque yo como tú, desde hace muchos años trabajé con la responsabilidad social y para mí es como que otra forma de Ujú, hacer no tiene sentido, pero entiendo las resistencias que hay. Vamos a hablar de ventajas, ujú, de beneficios y de todas las ganancias que tiene una organización pequeña, grande, mediana, ujú, cuando realmente se mete de lleno a la sostenibilidad en su cultura. ujú. Voy a darte tres. Una comercial que está demostrado que las empresas que son sostenibles y lo comunican en positivo, o sea, haga un paréntesis, esto no es greenwashing, no es decir que hago cosas súper guays y luego resulta que estoy explotando Sí. personas en un país tercero, es hago las cosas bien y las comunico bien, tengo mayor engagement con mis clientes. Y esto es tanto en el B2B, se ve muchísimo. Yo tengo muchos clientes que nos están llegando. Tengo un cliente, sobre todo de Europa o de Estados Unidos o no sé, que me está pidiendo si tengo no sé qué o qué estoy haciendo en. Y hay esos concursos también de empresas, ¿no? Que es que me dan puntos si tengo este certificado. O es, se vende más, pero también en el consumidor final, o sea, en el también hay cada vez más consumidor que es más consciente de ello y que no puede que sea no tanto que consuma determinados tipos de marcas porque son buenas, sino que hay marcas que no le gusta consumir. Ya Ujú. estamos metiendo red flags, pero o sea, usando el vocabulario así como muy joven, estamos metiendo red flags de determinadas empresas o determinadas prácticas, ¿no? Y eso nos puede pasar. Luego de una conclusión vinculado con el siguiente, al tema de la gestión de los equipos. Yo un ejemplo y es una cosa que yo soy sociólogo de formación, también soy publicitario, mi primer sociólogo, a mí la demografía me gusta mucho, las tendencias, es que si vemos la pirámide de población actual de España, por ejemplo, es que las personas que se jubilan cada año no hay relevo. O sea, cada vez nos va a costar más tomar trabajadores. Hay perfiles profesionales que son súper difíciles de encontrar. Por ejemplo, los informáticos. Los informáticos ya no se mueven por dinero, se mueven por, Ujú. obviamente, dinero, pero quiero trabajar desde casa cada día, quiero no sé qué. O sea, y eso que ya es muy evidente en los informáticos. Y, y puede que no, ¿eh? Alguien me dirá, no, es que mi informático, no, no. O sea, pasa muchísimo en ese sector, cada vez pasa con más perfiles especializados. Cada vez nos va a costar más captar según qué tipo de perfiles. Y el dinero no lo paga todo, porque son todas las personas que pueden trabajar donde quieran y tampoco lo empieza a pagar todo la flexibilidad y esas cosas. Ujú. Las personas más jóvenes cada vez quieren trabajar por un propósito, que estar
alineados con la cultura de la empresa y que esa cultura trabaje para ese bien común, para la sostenibilidad. Y si no, iba a haber cada vez problemas más intensos para retener el talento y captar el talento. Y creo que en el público del podcast hay muchas personas que en recursos humanos, todos sabemos lo que cuesta captar nuevo talento. Es mucho más, entre comillas, barato retenerlo. Y alinear a los trabajadores con la empresa es muchísimo más barato. Y eso lo vinculo todo con el tema de sostenibilidad económica futura de la empresa. Se está demostrando que las políticas de sostenibilidad son económicamente rentables. Porque nos cuesta menos captar talento, nos cuesta menos según qué gastos de sostenibilidad, o lo que decíamos de los viajes, nos ahorramos muchísimo en viajes, nos ahorramos mucho en muchos tipos de conceptos, nos vendemos más y eso hace que la empresa a largo plazo sea más sostenible. Obviamente, claro, va a implicar trabajo, por eso decía, empezamos poco a poco, hacemos quick growth, vamos poquito a poco y vamos transformando la empresa. Y el último factor, que es el factor normativo. Hasta hace pocos años, la responsabilidad social era algo que era meramente voluntario. De hecho, la definición de responsabilidad social era lo que hacían las empresas más allá de su obligación legal. Pero la obligación legal va apretando. Europa está muy puesto en esos temas y está haciendo, como decía, la normativa CSRD de reporting, pero hay cada vez más normativas. Y podemos entenderlo como una carrera de salto de vallas, que tenemos que correr, saltar, correr, saltar, correr, saltar, y siempre hay vallas, o podemos ir por delante andando tranquilamente. O sea, y hacerlo más fluido. Claro, tenemos que hacer ese sprint o ese esfuerzo de dejar la carrera de vallas por detrás e ir por delante. Y cuando llega una nueva normativa, una nueva petición, una nueva crisis reputacional, como lo habremos trabajado, estará detrás. Claro. Es muy complicado, sí sabemos que es muy complicado hacerlo, pero se puede hacer. Y si queremos la empresa que sea sostenible a futuro, tenemos que pensar en eso. Además hay una relación directa como simbiótica, que yo recuerdo que trabajaba esto con algunas empresas, yo trabajaba muy en territorio local y había un argumento irrefutable que era, mientras tu comunidad de alrededor de tu empresa, la comunidad más cercana, esté mejor cuidada, con trabajo, mejor pagada, etcétera, tú venderás más. Exacto. O sea, es que la relación es directamente proporcional. Ahora, si tú pues la gente que tienes allí la contratas, pero la mal pagas, no les das horarios que sean para poder conciliar y tal, pues evidentemente esta gente no estará bien, te comprará menos. O sea, es que es de cajón, no tiene más. Luego, a partir de aquí, Luis, cuando ya la empresa decide, vale, vamos a invertir, no a hacer gasto, vamos a invertir en sostenibilidad. ¿Realmente hay alguna manera de medir todo esto? Es decir, medir resultados que tanto nos gustan y que ciertas organizaciones realmente necesitan pues poner sobre la mesa los números y decir, vale, caja, ¿no? ¿Cómo va la caja? ¿Hay alguna manera real de poder medir beneficios? Hay manera. Es también muy complejo y en una gran empresa es aún mucho más complejo, pero en una gran empresa entiendo que tiene mucho más recursos para poder invertir. De hecho, nosotros siempre decimos que cuando empezamos a hacer programas o medidas un poco más formales, marquemos KPIs, o sea, simplemente dónde estábamos al inicio y dónde estamos al final. Haré el ejemplo fácil que es el consumo de agua, el consumo de papel. Esa reducción de agua o de papel que hemos consumido, o en viajes o en kilómetros, que implica económicamente. Y eso es un KPI muy interesante. KPIs luego en reputación. Si estamos haciendo estudios de reputación, pues cómo esto impacta en la reputación, en la retención de talento. ¿Cómo es nuestra retención de talento? ¿Cuándo estamos invirtiendo cuándo nos cuesta captar un nuevo trabajador? O cuándo hay maneras. Y luego hay modelos muchísimo más complejos que cuentan que son capaces de evaluar el valor social y económico de la empresa vinculado a su impacto social. Esas son metodologías muchísimo más avanzadas y mucho más complejas. De hecho, yo no estoy en este momento en este tema, pero tengo compañeros en donde trabajo que se dedican más a esto. Están evaluando el impacto económico de los programas sociales de las empresas o las fundaciones de las empresas. O sea, esa inversión que decías de voy a dar no sé cuántos a esa ONG, eso realmente, ¿cómo ha repercutido? Y tiene dos vertientes. ¿A cuántas personas hemos ayudado? ¿O cuántos árboles hemos plantado? O lo que sea. Y eso en euros, ¿cuánto es? ¿Cuánta actividad hemos generado a partir de allí?
y eso se puede calcular perfectamente. Son metodologías muchísimo más avanzadas y muchísimo más complejas y dependiendo del tipo de métrica que vayamos a evaluar, es un tipo u otro de indicador y un tipo u otro de metodología, pero se puede medir. Y de hecho ahora el momento actual de la sostenibilidad más avanzada es eso, es el trabajo de indicadores, ¿no? De dónde estamos y dónde vamos. Aunque también es importante, como vinculaba, decía antes, con las normativas europeas, cada vez piden más datos y cualquier elemento cada vez nos piden más datos. A cualquier reporting anual, o sea, no solo el reporting financiero, sino el de responsabilidad social que era antes, ahora es el no financiero, nos pide datos. O sea, y lo que decía antes, o corremos un poco y luego vamos tranquilamente, o iremos al salto de mata buscando datos y cuál era el consumo de hace 2 años, o qué nos costó no sé qué, o los kilómetros de los vehículos de renting. Claro. O hay temas de que o espabilamos porque está bien o nos va a comer las multas. Y además llevar este ritmo al final genera más resistencia porque es que es más trabajo, es que están todo el día detrás exigiendo datos, tal, no sé qué, ¿no? Entonces como que generan más resistencia porque es un problema. Pero realmente eso sucede cuando la sostenibilidad no forma parte de la cultura organizacional. Claro. Claro, y eso sí que y es verdad, es un tema que hemos saltado y me parece bien la vuelta que has dado, o sea, es integrarlo en la cultura, o sea, normalmente por experiencia y siempre es lo bueno, es la alta dirección quien lo impone o lo pide o lo implica, tanto porque se lo cree como que ve que si no el negocio lo pierde, y en plan, vale, me lo creo porque es la manera de sobrevivir en el negocio, aunque luego ve las ventajas y se meten, mejor si se lo creen de verdad, porque luego es más fácil. Y es quien, bueno, pues vamos a tomar medidas. Nosotros tenemos un cliente que nos dijo, no, yo es que no quiero un plan de sostenibilidad para quedar bien. Yo quiero un plan de sostenibilidad realmente aplicado. Y vamos lentos, pero es porque estamos aplicando. Voy a cerrar otro paréntesis. Muchas veces pasa cuando en las Big Four, no vamos a entrar en detalles, las grandes consultoras hacen grandes planes claro, son documentos buenísimos, súper bien maquetados, con muchísimas páginas, muchísimas acciones. Imposible de aplicar. Imposible de aplicar, porque es muy teórico, es ideal maravilloso, indicadores súper bien trabajados, a tope. Pero al final es casi cambiar el logo de una empresa por el logo de otra empresa. Y así vamos haciendo. Nosotros también nos pasa personas de, vale, ¿y esto qué hago con esto? ¿No? Esto Claro. luego como lo aterrizo. Pasa Claro. eso, o sea, la alta dirección tiene que estar convencida. Luego, la principal reticencia siempre son los mandos intermedios. Porque es quien tiene la carga del día a día. En plan, me parece fantástico que hagamos, es un caso real, que demos de conciliación a mi equipo, pues que por la tarde no tengo a nadie aquí y necesito a alguien en la tarde. Hay que ver, o sea, realmente, o hay que trabajar, bueno, ¿realmente necesitas a alguien por la tarde? ¿O es una cosa tuya esa de presencialismo que queda muy antes? Heredada. O si realmente porque necesitamos responder con los clientes, pues bueno, pues es que esa medida de conciliación no está bien planteada, porque se entiende que la conciliación beneficia al empleado, pero no beneficia a la empresa. Hay que ver todo ello. Y una vez la dirección convencida, los mandos intermedios entran, luego es muchísimo, la llegada al equipo de base es muchísimo más fácil, porque el equipo de base al final es quien ve más los beneficios, porque lo impactan directamente o ve que está haciendo esa inversión social en una organización de su zona, por ejemplo, ve todo eso. Hay ese orgullo de pertenencia a la empresa. La empresa hace esto, yo soy esto. O sea, yo con mi trabajo estoy pagando también esto, ¿no? Claro. O sea, que podríamos decir entonces que las mayores resistencias las encontráis siempre en mandos intermedios. Sí. ¿En algún punto en concreto que digas, mira, normalmente cuando intentamos aplicar de base lo más común y tal, ¿hay alguna acción, alguna medida en la que encuentres que todavía nos cuesta un poco subirnos al carro? En general cuesta lo que decía por la urgencia del trabajo. Por ejemplo, cuando te decía que vamos a ver lo que estamos haciendo, o sea, yo necesito hacer reuniones o hacer... Estamos cada vez intentando lo estandarizamos mejor, formularios que sean fáciles de responder o entrevistas muy dirigidas, muy, muy rápidas. Cuesta mucho ese tiempo de, bueno, pero explícame qué estás haciendo. O si dices que hacemos no sé qué,
pues mándame eso, no sé qué, mándame esa colaboración con la ONG del barrio, o mándame ese documento que mandaste que dabas consejos ambientales, por ejemplo. Cuesta mucho, primero, que haya esa implicación, porque si no sabemos dónde estamos no podemos hacer el plan. Y luego cuesta en la aplicación. Cada vez que hay un cambio, cuesta. O sea, es una reticencia allí constante. La resistencia al cambio, La resistencia al cambio. básicamente. Si no viene la orden de arriba de eso se hace así y pum, se tiene que hacer y tienes que dedicarle unas horas, o deja de hacer no sé qué para hacer esto, o entiendo que vas a vender un poco menos, o entiendo que lo que sea, pero si desde la dirección no se da la confianza a los mandos y los mandos a los equipos, eso no va a poder suceder. Porque es un cambio de la cultura corporativa importante. Claro. Luis, ¿qué futuro les espera a las organizaciones que decidan que la sostenibilidad no va? Ahora soy un poco, como decía Lenin, un poco iluso o idílico, es que me gusta usar las dos. Yo creo que son empresas que van a acabar cerrando. No tiene sentido porque No van a tener espacio. no va a tener espacio porque el consumidor va a cambiar muy rápido y cuando se den cuenta ya no saben a qué vender su producto. Y eso pasará antes de las B2B que a las B2C. Las empresas que van a otras empresas, eso les pasará muchísimo más rápido. Porque empezarán a perder oportunidades de oportunidades. negocio, ¿no? Las que de hecho, es una conversación de ayer con una clienta. Es que los clientes me están pidiendo si tengo esto. Es que no es que me den 1 o 2 años, es que van a dejar de comprarme. O sea, las empresas las primeras empresas afectadas son las que exportan, sobre todo a países de Europa. La segunda, las empresas que van al B2B y creo que después las que van al consumidor final, porque ahí los cambios son pues, un poco más lentos, pero a la que tengas un problema de reputación importante. O que simplemente el consumidor haya cambiado y ya tu producto ya no les interese. Y ese cambio del comportamiento del consumidor cada vez va más ir vinculado a su propósito personal, a esas ideas de sostenibilidad y futuro. Y empieza a pasar. Claro, porque también vinculamos sostenibilidad a innovación. Evidentemente. Es decir, es como poner muy el foco en tener una línea de innovación muy clara dentro de la organización para hacer que tu producto sea cada vez pues, más sostenible, que responda más a las necesidades cambiantes del consumidor, que sea más respetuoso con el medio ambiente, etcétera. O sea que también aquí hay una línea de innovación importante. Claro, hecho la innovación, gracias por preguntar porque no lo habíamos comentado, se vincula a sostenibilidad. Son dos aspectos que van juntos. Innovamos para ser sostenibles. De hecho, tengo otro ejemplo de un cliente que es una finca agraria, o sea, y ellos vinculan, pero es su manera de ser desde el inicio, hace muchísimos años. No lo llamaban sostenibilidad, lo llamábamos hacer una agricultura que sea respetuosa con el entorno, con la tierra. O sea, ellos cuidan la tierra, porque la tierra es lo que luego les permite los frutos. Y casi no usan pesticidas. Y no es porque quieran ser productos ecológicos, sino tienen animales, o sea, promueven que haya pájaros, que haya caballos, que haya todo tipo de animales allí porque eso revitaliza la vida y la tierra. Ahora me he ido un poco. Estamos hablando de innovación, perdón. Y su innovación se orienta siempre a hacer productos que sean adaptados a lo que quiere el consumidor, o sea, la fruta que quiere comprar el consumidor, pero que permitan que la tierra siga dándonos vida. Y ese enfoque de vender más, vender mejor, más adaptado, pero haciendo sostenible el negocio, que la empresa persista. Claro, claro. Luis, quien nos esté viendo y diga, vale, pero es que yo no soy un gran directivo, yo no estoy en la parte alta de la organización, pero esto es un tema que realmente me importa, me compromete en el día a día. ¿Hay otros lugares estratégicos dentro de una organización que se pueda impulsar o liderar la sostenibilidad? ¿Por dónde dirías tú? Dices, bueno, mueve tal palanca y de ahí todo pues empezará un poco a rodar. Cada departamento de cualquier empresa puede ser vinculado a su actividad, puede intentar ser más sostenible. Desde recursos humanos a tener acciones que sean más respetuosas con su equipo, que nos permitan que estén más cómodos, más felices, pensando más en su felicidad y su bienestar. En los departamentos de producción o de operaciones, intentar reducir su huella de carbono, que eso al final es intentar hacer esas acciones dentro de tu departamento
que se vea que esas acciones tienen un impacto positivo en la cuenta de resultados y luego ir a machacar arriba. Se replica. Estos son acciones que se replicarán luego en otros. Claro, o ir a buscar aliados en otros departamentos. Al final, si tu departamento es más feliz, funciona mejor, el del lado que también querrá ver cómo lo haces tú. Y al final dirección verá, eso está funcionando. Al final, si los directivos, si son directivas, si tienen visión de negocio y son buenos, eso lo van a ver y lo van a implementar. Si están cerrados, son esas empresas que decíamos que van a cerrar. Porque esa misma persona inquieta que me estás diciendo, si ve que intenta cosas y no le hacen caso, se irá a la otra empresa. Le pagarán lo mismo, más o menos, puede que un poco mejor, pero allí en esa empresa tendrá lugar. Y esa persona, si no encuentra lugar en su empresa actual, irá a otra empresa. Y la movilidad entre empresas cada vez es algo más alto. Las personas que son formadas con buenos perfiles, dinámicas, les es bastante fácil hoy en día y cada vez es más fácil cambiarles. Así que, si no lo hacen en su empresa, lo harán en otra empresa. Luis, vamos terminando, que ya tenemos el tiempo completo. Me voy contenta porque te veo muy optimista, te veo muy positivo. A veces vemos la realidad y dices, ostras, ¿a dónde vamos? ¿Dónde va a ir a parar todo esto? Pero bueno, entiendo que hay un trabajo de fondo, hay un trabajo ahí que va siendo chup chup. Y que realmente esperemos que, bueno, que las generaciones que suben ya con otra mirada. Sí, no, diciendo exacto. O sea, el mundo es muy complicado. O sea, vemos un mundo muy complicado en derechos que se ponen en duda, donde hay conflictos armados en muchísimas partes del mundo, no solo los que salen a la tele, sino en otras partes. Conflictos armados donde muchas veces detrás hay intereses económicos. El mundo es muy complejo y hay cosas muy malas. Pero por eso sí, yo soy iluso. Bueno, pues trabajemos desde cada uno, desde su parcela, a cambiarlo. Como ciudadanos votando, pero como empleados cambiando nuestras empresas. O como propietarios de empresas cambiando desde aquí. Es posible cambiarlo. ¿Es largo, complejo? ¿Hay muchos problemas? ¿Nos va a costar? Sí. Pero es que si no lo intentamos, ya hemos perdido. Muy bien. Luis, te despido, te doy las gracias. A ti. Y nos seguimos viendo por el club. Exacto, pronto. Adiós. Creo que son muchos los aprendizajes que podemos obtener hoy en clave de sostenibilidad, pero quizás de la conversación yo me quedaría con que las organizaciones que no adopten la sostenibilidad estarán en riesgo de perder relevancia, clientes y oportunidades de negocio. Las tendencias del consumidor y las normativas europeas están impulsando a las empresas a adaptarse o simplemente a quedarse atrás. Es el momento de empezar si no lo has hecho ya. Yo te invito a empezar por lo sencillo, por lo simple, como nos comentaba Luis. Detecta qué prácticas ya tenéis implementadas en vuestra organización y a partir de ahí intentar dar forma a un plan global de sostenibilidad. Y si no está en tus manos, ¿por qué no empiezas por cuidar de tu equipo? Por implementar prácticas sostenibles que velen por el bienestar de tu talento. Una vez más, te invito a nuestro próximo podcast Inusuales y te doy las gracias por ser y estar.